Muy buenos días. Vamos a retomar lo que son las técnicas performativas, que fue una de las clases que iniciamos la última vez que nos encontramos, pero volvemos a retomar todas las diapositivas para que ustedes las puedan tener y puedan evidenciar precisamente lo que corresponde a las mismas. Para hablar de técnicas performativas es necesario referirnos al trabajo que adelantó el brasilero Augusto Boal, eh, que determina unas técnicas que se basan en lo que se ha conocido en Latinoamérica como el teatro del oprimido. Es importante mencionar que las corrientes que surgen en la década de los 60 y la transición a los 70, como es el teatro del oprimido, surge cuando se presenta en primera instancia lo relacionado con la Revolución Cubana, que influye en el pensamiento latinoamericano, pero también influye en cómo países como Estados Unidos miraban a Latinoamérica y se empieza a entender el sur global de otra forma, con otras lecturas, deconstruyendo lo que existía antes, formas colonialistas, de opresión y demás. Por eso el teatro que presenta Augusto Boal, lo que él diseña, se conoce como teatro del oprimido. Y frente a eso, él nos dice que el teatro nace cuando el ser humano descubre que puede observarse a sí mismo, que puede mirarse en el acto de mirar, mirarse en situación, y a partir de ese descubrimiento empieza a inventar otras maneras de actuar en el mundo. Mirándose comprende lo que es, descubre lo que no es e imagina lo que puede llegar a ser. Las técnicas performativas, entonces, permiten la exploración introspectiva en las personas, las familias o las comunidades. Son una forma de entender, expresar y transformar desde la propia voz, el cuerpo y la experiencia, lo que nos hace entender que cuando no es fácil expresar de viva voz las situaciones, las emociones, los pensamientos que acompañan a una persona, es posible hacerlo a través del teatro, y es posible también que a través del teatro nuestras historias, nuestros sentires, el dolor incluso de las personas, la forma como cada uno experimenta su vida, pueda verse representado a través del teatro. El teatro del oprimido nos lleva precisamente a abordar las situaciones desde la vivencia de cada uno, acompañado de las sensaciones, de los sentimientos que tiene cada persona al respecto y que son totalmente valiosos. Boal nos habla precisamente que desde el juego creativo, con lugares, con personas que incluso no están presentes, hasta representaciones fantasiosas sobre el pasado, el presente y el futuro, se evidencia, se comprende y se aborda de una manera distinta la propia situación. Esto nos hace entender que son las vivencias particulares las que llevan a la construcción de una obra, de una apuesta teatral. Por eso, desde las estrategias y las técnicas del teatro del oprimido, los actores no son actores profesionales, son actores naturales que transmiten expresiones, sentimientos, emociones ligadas a lo que ellos están viviendo, a lo que ellos están experimentando y la forma como se proyectan a futuro. El trabajo performativo propuesto desde la pedagogía del teatro del oprimido implica trascender a la simple expresión y buscar que los bloqueos que existen en la vida vayan deconstruyéndose de alguna forma, que vayan
haciendo que se vayan mitigando los bloqueos, que podamos romperlos, y eso es lo que nos muestra un poco la imagen que está allí, que han dificultado la interacción con otras personas e incluso consigo mismo. El teatro del oprimido nos permite afrontar las cosas y fortalecer los recursos para que las personas a través de la expresión puedan ser más espontáneas, logrando una conexión entre el cuerpo y la palabra. Cuando hablamos de lo performativo desde las herramientas psicosociales, nos permitimos entender que las personas se comunican a través de las intersubjetividades, la forma como perciben el mundo, cómo lo ven de forma particular y no bajo estándares establecidos. De ahí que el teatro permite cambios en estas intersubjetividades y también genera impactos en las interacciones que establecen las personas dentro de su propio contexto o incluso cuando salen del mismo. Y estas creaciones artísticas buscan cambios a nivel relacional, pero también generan cambios o impactos a nivel físico, a nivel comportamental, emocional y lo correspondiente a lo cognitivo simbólico. En ese sentido es bueno recordar que cuando hablábamos de perspectiva del daño, entendíamos que los tipos de daño precisamente se alojan en varias esferas, en las relacionales, en las cognitivas. Hablábamos del daño psicosomático, de ahí que este tipo de herramientas pueden ayudar a contrarrestar ese tipo de daños. Trabajar desde lo performativo sugiere preparación, ¿sí?, del grupo y de la persona que está dirigiendo el espacio. Porque no es fácil entender que cómo llegar a las expresiones de las personas sin causarles un daño asociado pues a lo que ya están experimentando. Esto puede en algunos casos generar algún tipo de resistencia porque lo performativo seguramente les va a obligar a recordar cosas que fueron dolorosas. De ahí que es importante que cuando trabajemos este tipo de técnicas, el conocimiento del grupo sea muy amplio, llevemos varios días trabajando, incluso meses trabajando con ellos para poder hacerlos. Aquí es importante que las personas puedan tener una conexión con el cuerpo. De ahí que no va a ser fácil, por ejemplo, trabajar todos los hechos victimizantes desde lo performativo. Entonces, temas como daños contra la integridad física, estoy hablando de formas de abuso sexual, por ejemplo, de violencia sexual, la tortura, el secuestro que afecta directamente al cuerpo, puede suponer un ejercicio adicional para trabajar lo performativo. Es fundamental entonces chequear que los participantes se sientan bien. Por ejemplo, el caso de la utilización de vendas en los ojos no es pertinente para personas que han sido secuestradas, para personas que han sido víctimas de tortura, porque eso las va a llevar a evocar el hecho victimizante. Por otro lado, y como ya lo he mencionado en clases pasadas, es necesario tener en cuenta el contexto donde nosotros estamos trabajando. Y al referirnos al contexto, el ejercicio que vamos a hacer a nivel performativo tiene que ser pertinente al territorio, al espacio donde estamos trabajando. Existen culturas, por ejemplo, que no permiten el contacto corporal entre hombres y mujeres o incluso entre personas que pertenezcan al mismo género. Entonces es importante que nosotros podamos hacer un ejercicio anterior frente a la revisión de los códigos culturales. Entonces,
Se dice que con algunas comunidades puede resultar inapropiado realizar ciertos ejercicios que puedan ir en contra de sus códigos y las personas pueden sentirse incómodas con dichas actividades, por ejemplo, el contacto visual directo, el contacto físico. Cuando el grupo es numeroso, se recomienda dividirlo en subgrupos durante los espacios de reflexión, de manera que todas las personas tengan la oportunidad de participar sin que se extienda demasiado el tiempo de la actividad y se genere cansancio en el grupo. Eso es muy importante, considerando que el trabajo performativo requiere de una atención constante, eh, por parte de todas las personas. Entonces, lo ideal sería trabajar con un grupo que pedagógicamente nos pueda permitir hacerlo y que todos se sientan en las mismas posibilidades de poder participar. Para explicar todo su trabajo, Augusto Boal diseña un simbolismo que él denomina el árbol del teatro del oprimido, donde da a conocer cómo se construye esa estética de los oprimidos. Y aquí él habla precisamente de que lo que hace referencia a, a la forma como se genera la opresión, se empieza a construir desde la raíz. Y aquí es donde las personas van construyendo cambios, donde las personas van, como él bien lo menciona, construyendo la desalienación, recuperando las capacidades de expresión y de creación artística, porque en el teatro del oprimido es a partir de la vulnerabilidad socioemocional, a partir de la victimización, donde las personas descubren que tienen capacidades. No lo han hecho antes, pero es a partir de esto que descubren que tienen capacidades para la expresión performativa. Se trata entonces, como dice Boal, de volver a encontrar nuestros ritmos, los sonidos, las imágenes, los movimientos, las palabras, el descubrir la propia poética interna y una poética colectiva que lleve a la transformación. Boal nos habla entonces de que el teatro del oprimido genera unas acciones sociales continuadas. Esas acciones sociales generan impactos, empiezan a producir cosas diferentes no solo en las personas que actúan, sino en las personas que acuden a la presentación de la obra. Por eso dice él que la obra más importante es la que empieza a salir del teatro, porque es allí donde se generan reflexiones, es allí donde se generan espacios de sensibilización con las personas que participaron de la obra. Por acciones continuadas entonces, Augusto Boal habla de la necesidad de ir más allá de la creación teatral y de los debates con los públicos, buscando plasmar de una manera u otra los cambios deseados. En la plataforma yo les había subido el libreto de Mujeres de Arena y también les subí un video que se llama Teranga, que forma parte de una muestra del Teatro del Oprimido en Barbacoas, Nariño. Si nosotros nos ponemos a pensar en Mujeres de Arena, que hace referencia a los feminicidios de Ciudad Juárez en México, o nos ponemos a pensar en las obras de teatro que ha hecho el Grupo de Teatro por la Paz de Tumaco en torno al asesinato de la hermana Yolanda, eso ha hecho que en Tumaco se movilicen muchas cosas en torno a lo que es la muerte, a lo que es el accionar de los grupos armados al margen de la ley y cómo el teatro del oprimido se constituye en una forma de respuestas, de resistencias contra la violencia. Se plantean entonces varias formas de teatro del oprimido.
encontramos en primera instancia el teatro legislativo, que surge para hacer intervenir a la ciudadanía en el proceso político y legislativo tras una obra de foro. Aquí lo que hace el teatro legislativo es como proponer una acción popular, digámoslo de alguna forma, a partir de la actuación de una situación en particular para que se generen esos cambios necesarios. Y es así como se pueden recoger impresiones a partir de las reacciones del público y luego llevarlas y agotar algunos niveles de incidencia después de la presentación de la obra en, eh, ante el poder legislativo local o nacional. El teatro periodístico, por su parte, nace como una reacción a la censura ejercida por la dictadura brasileña durante los años 70. Aquí lo que nos propone Augusto Boal es poder generar una lectura crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación. Entonces, hay ocasiones en ciertos espacios nacionales y nosotros lo hemos podido evidenciar, lo miramos en las movilizaciones durante el estallido social, se ha visto en Perú, por ejemplo, incluso lo vemos ahora en el conflicto que hay entre Israel y Palestina, donde podemos ver un subtexto, donde hay cosas que se dicen entre líneas, pero no se dicen directamente, donde incluso hay mensajes que pueden ser directos y que buscan tratar, o tratan de esconder la verdadera realidad que hay detrás. Entonces, el teatro periodístico busca entender la raíz de lo que se está presentando, las causas de las crisis que se presentan en un momento determinado, pero busca develar de alguna forma la realidad en contraposición a esas muestras, esos ejercicios periodísticos que se hacen para defender a los estados o a quienes están detentando el poder en algún momento. Cuando hablamos del arco iris del deseo, que es otra forma de expresión performativa, Boal hace una propuesta supremamente interesante relacionada con la ausencia del opresor, la ausencia de la persona que generó un hecho traumático. Él lo denomina, porque fue un perseguido político, Boal, y que luego se fue al exilio, él lo denomina como el policía en la cabeza. Y hace referencia precisamente al gobierno militar brasileño. Aquí él dice que hay muchas opresiones que pueden estar interiorizadas y que no existe un opresor que esté tangible, que esté enfrente, opresiones que pueden estar incluso desde la infancia, opresiones que pueden estar en el contexto y que es a través del arco iris del deseo como una técnica que nos invita a hacer un ejercicio introspectivo hacia adentro de nosotros y nos permite entender que hay conflictos que consideramos son interiorizados o son interiores o que solo los padecemos nosotros, pero que en realidad son sociales. Esto tiene que ver, por ejemplo, con opresión patriarcal, digamos, con formas de control que pueden desdibujarse y naturalizarse en zonas de conflicto, por ejemplo. El teatro foro quizá es una de las formas más comunes que nosotros conocemos del teatro del oprimido, es el más visibilizado y se basa principalmente en la presentación de una obra teatral frente a situaciones cotidianas de la vida de una persona y después, cuando se termina la obra, se lanza una pregunta al público
para poder entrar en un diálogo con las personas. Entonces es donde se establece una relación más directa entre quienes están presentando la obra y quienes la están presenciando. Lo que permite llegar a un debate colectivo con el público. Posteriormente o al final lo que propone el teatro del oprimido es que se busca o se invita a subir al público a escena y ahí es cuando se trata de generar algunas respuestas con las personas, o sea que hay una co-construcción de las posibles respuestas a los problemas que se evidenciaron en la obra teatral. Precisamente hablar de lo performativo nos remite también a entender que hay personas que culturalmente no expresan o no les es posible expresar sus sentires y demás. Por eso se propone el teatro imagen, que es utilizada por el autor en contextos diferenciados a nivel étnico. Porque puede que no tengamos un lenguaje común con esas personas y eso no necesariamente quiere decir que sean personas que tengan un dialecto propio, un lenguaje propio. Puede que esas personas hablen español igual que nosotros, pero tengan formas de expresión particulares, palabras muy propias, entonces es como interesante poder generar este tipo de apuestas. Aquí digamos que lo que propone el teatro imagen lleva a una expresión corporal inquietud, donde nosotros podemos evidenciar opiniones, sentimientos y problemas para que otras personas lo miren. La imagen es una realidad existente en sí misma, al mismo tiempo que es una representación de una realidad vivida, afirma Bárbara Santos al hablar del teatro del oprimido. Finalmente encontramos el teatro invisible. El teatro invisible es quizá una de las apuestas más interesantes porque con ella podemos actuar situaciones de la vida cotidiana. A veces nosotros naturalizamos cosas. Por ejemplo, el hecho de que estés haciendo fila en la cafetería y lleguen otras personas y se cuelen en la fila. Entonces, se naturaliza, se vuelve algo cotidiano. Entonces, a través del teatro invisible, por ejemplo, yo podría proponerme hacer el ejercicio en la cafetería que les estoy diciendo y generar algunas reacciones. Y eso sirve precisamente para sensibilizar a quienes nos están mirando frente a el deber ser del respeto en una fila. Y así podemos seguir actuando, por ejemplo, con el fenómeno del mal uso de los semáforos por parte de algunos actores viales, el uso del espacio público, por ejemplo, cómo nos afecta y que se ha visto naturalizado. Ahí es donde el teatro invisible cobra especial importancia.